Señores, señores, como siempre estamos ya una vez más en la charla ya 77 y vamos a empezar el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. El viaje, el segundo viaje de Pablo. ¿Recuerdan como siempre les digo cada semana que nos reunimos? ¿Recuerdan la última charla? Les hablaba yo de que había un momento, una vez dada la carta apostólica, en que ya Pablo, después de estar en Antioquía de Siria bastante tiempo, él empieza a tener ganas ya de comenzar su segundo viaje. Y para ello va a hablar con Bernabé, que es el que le había acompañado en su primer viaje, para ver si quiere acompañar en este segundo viaje. Pero Bernabé, como les dije en la charla anterior, quería llevar con él a su primo Marcos. Pero Pablo no estaba muy de acuerdo con ello, porque probablemente pensaba que no estaba suficientemente maduro. Recuerden que cuando en el primer viaje hacen el viaje, evangelizan Asia Menor y antes Chipre. Chipre lo hacen los tres juntos, Bernabé, Pablo y Marcos, pero cuando ya saltan en Asia Menor, pues Marcos los deja. Entonces, Pablo no está convencido de llevarlo en el segundo viaje. De manera que va a hacer que, tuvieron una discusión, de tal manera que Bernabé se fue finalmente a evangelizar con Marcos Chipre, reevangelizarla otra vez y evangelizarla más todavía, y Pablo elige a Silas. Y ahora continuaré. Vamos a rezar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Como siempre, estamos en la charla 77. Les ruego que pongan el pulgar para arriba, que por los algoritmos YouTube extiende más las charlas estas que si no pusiésemos el pulgar para arriba, y que ustedes lo extiendan según sus criterios, porque también evangelizan ustedes mismos. Bien, pues también pueden oír los audios y inscribirse si así lo desean. Bien, pues estábamos en esto, en que yo les estaba contando que Pablo, al no tener a Bernabé, pues decide que se lo va a preguntar a Silas. ¿Silas quién era? Recuerdan que cuando ya está escrita la carta apostólica, eh, Judas Barsabas y Silas van de apoyo con Bernabé y Pablo a Antioquía de Siria para explicar a toda aquella comunidad cómo va a ser las peticiones que se les pide en la carta apostólica. O sea, ellos apoyarán a Pablo y Bernabé. Y el texto te dice que, dice Judas y Silas, dice el texto capítulo 15, versículo 12, dice Judas y Silas exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron, pero pasado algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. O sea que Silas y Judas Barsabas se vuelven a la comunidad de Jerusalén. Cuando Pablo le pide a Silas si quiere acompañarlo y Silas le dice que sí, debió quedarse muy contento Pablo, porque es que iba acompañado de una persona que había vivido desde el principio todo y había tratado a todos los apóstoles, es de los primeros que se debieron convertir. Entonces, el hecho de llevar a alguien, claro, él se convirtió en apóstol de los paganos, de los gentiles, ¿no? Pero el hecho de llevar a alguien que hubiese sabido todo y conocido todo desde el principio y se hubiese convertido tan pronto, debió ser una gran alegría para Pablo, el que Silas dijese que sí. Como va a ser compañero, del segundo viaje, quiero explicarles un poco algunas cosas sobre Silas. Bueno, sí que sabemos que Silas pues, era muy apreciado en esa comunidad, la primitiva comunidad de Jerusalén, y también que se convirtió pronto. Y también sabemos que es muy probable que también en otros lugares se le conozca como Silvano.
Entonces, si nos vamos a la primera carta de Pedro, Pedro escribió dos cartas, la primera y la segunda. Entonces, en la primera carta, Pedro, fíjense lo que dice, porque será Silvano o Silas, la misma persona, el que, la persona que va a mm, Pedro dictar la carta, la primera carta de San Pedro. O sea, Pedro le dictará a Silas la carta. Mirad lo que dice. Dice, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y atestiguándoos que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseverad en ella. O sea, esto es la primera carta. Pero es que también tenemos, bueno, el hecho de que hay un momento dado en que Pablo, que todavía no hemos llegado todavía, Pablo llega a Macedonia. Y en Macedonia se quedará, dirá a Silas que se quede, y él continuará hacia Atenas y hacia Corinto. Cuando Pablo llegue a Corinto, entonces llamará a Silas para que desde Macedonia vaya hasta Corinto. Y también tenemos la segunda carta y la segunda carta a los Corintios. Tenemos lo que les voy a leer ahora en el capítulo 1, versículo 19 de la segunda carta a los Corintios. Dice, porque el Hijo de Dios, esto lo escribe Pablo, dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien os predicamos Silvano, Timoteo y yo, etcétera, etcétera. La carta sigue. Pero esto nos hace ver, primeramente, que contaba con Silvano y segundo, que Pablo no iba solo, sino que iba con más acompañantes, en este caso Timoteo y Silvano. Bien, pues esto es un poco lo de Silas. También quiero explicarles quién era Timoteo, pero esto en el mismo texto lo pone. Vamos a leer el capítulo 16. Empezamos ya en el capítulo 16, el viaje de Pablo. Dice, recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se fuera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí primeramente vamos a ver qué te dice, el texto dice, recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Lo primero que hace Pablo es volver otra vez a los lugares donde él ya ha estado, o sea, y viajará por tierra. O sea, lo que hará será penetrar y robustecer las comunidades que él ya había fundado. Y bueno, irá pues por el norte de Siria y luego irá directamente a Cilicia, pero pasará por Tarso. Tarso era la ciudad de la juventud de Pablo. Se dice Pablo de Tarso. Eh, mm, en principio, pues estuvo, no lo sabemos, pero podría ser que estuviese es la ciudad de su primera juventud. Hasta los 15 años lo que hacían era estar en la ciudad y luego se iban a Jerusalén para aprender más. Esto ya lo expliqué en su momento. Pero bueno, cruzaron Tarso y llegaron incluso el texto te dice que llegaron a Sicilia, perdón, a Derbe y Listra, que ya lo habíamos visto en las anteriores charlas, en el primer viaje, quiero decir. Ahora, aquí nos encontramos con Timoteo, y Timoteo es un caso especial, de hecho, porque miren, el texto nos dice que era, a ver, de madre judía y de padre pagano, de padre griego, que quiere decir pagano. Ahora, el matrimonio entre paganos y judíos no era ilegítimo, pero los hijos que nacieran de ese matrimonio eran judíos. De manera que ¿cómo estaba? ¿En qué situación estaba Timoteo? Porque, a ver, porque es que luego nos dicen que Pablo lo quiso para él y lo circuncidó, o sea que no estaba circuncidado. Bueno, en el primer viaje recuerden que Pablo con Bernabé llega a Listra y Derbe, ¿no? Y se encuentra con un muchacho, con una persona muy piadosa.
que es Timoteo. Debía ser un chico joven en ese momento. Y había sido educado por su abuela y también por su madre, su madre Eunice y su abuela Loida. Es decir, eran profundamente religiosos y conocían las escrituras perfectamente bien. Y él también, porque había sido educado por esta abuela y esta madre que eran tan conocedores de la Sagrada Escritura. Quiero explicarles, como yo explico la Biblia con la Biblia, me gustará explicarles de dónde saco yo estos datos, porque aquí exactamente en el capítulo 16 no explican dónde estaba la abuela y quién era la madre y todo esto. Pues muy sencillo, vayan ustedes a la segunda carta a Timoteo, capítulo primero, versículo 5, y les voy a leer lo que dice. Dice el texto, o sea, Pablo escribe a Timoteo y dice, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y sé que ha arraigado en ti. Y luego más tarde, en el versículo 15 del capítulo 3, siempre de la segunda carta a los tesalonicenses, perdón, a la carta a Timoteo, dice, y sé que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en santidad. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en santidad. Esto lo dice Pablo a Timoteo, en la carta a Timoteo, pero es que es para exactamente igual para nosotros, porque, digamos, si tú estudias o lees o oyes, o bien oyes, la Sagrada Escritura en profundidad y sin prejuicios, digamos que cada vez más te acercas a la verdadera fe. Y no solamente esto, sino que además tienes métodos, tienes medios, puedes dar razón de tu fe. O sea, no hace falta que sepas en qué versículo está, porque esto lo dejamos para los eruditos, o sea, ni en qué momento, ni qué momento dijo Pedro esto. Pero sí puedes decir, es que en Mateo, yo recuerdo que en Mateo Jesucristo dijo esto, o bien el Apocalipsis dice esto, o el profeta Jeremías dice esto. Lo que quiero decir cuando digo que se ha de, digamos, estudiar la Sagrada Escritura en profundidad y sin prejuicios, me refiero a los prejuicios, me refiero a prejuicios en el sentido de que ustedes no deben escuchar o no deberían, digamos, escuchar o bien ver los vídeos de una forma superficial, en el sentido de que podíamos pensar, pues estamos hablando del Quijote o de la Ilíada o del Mahabharata o Ramayana, ya les digo. Estamos escribiendo la Biblia para aprender, por lo menos, aunque no creamos, las personas que creen, es evidente que es maravilloso lo que estamos diciendo, pero hay mucha gente que a lo mejor está escuchando y, bueno, tiene sus dudas. A ver, somos libres, el Señor nos ha hecho libres. Lo que el Señor, si le damos un poquito de posibilidad, entra en nuestra alma, en nuestro corazón, y Dios actúa, porque está vivo, es un Dios vivo, está, está y actúa en nosotros. Entonces, esto se lo explicaba por eso, porque para que entendieran ustedes de dónde sacaba yo todos estos datos. Entonces, siguiendo con el tema, en el capítulo 16 sigue diciendo, capítulo 16, versículo, capítulo 16, versículo siguiente, dice, claro, aquí dice, Pablo quiso que se fuera con él. Y para que se fuera con él, lo circuncidó. Porque es que volvemos a lo mismo. O sea, era una persona que mm, eh,
lo que les he dicho antes, un judío de madre judía, pero de padre pagano, que no sale, o sea, no nos hablan de él. Luego probablemente murió. ¿Y por qué no estaba circuncidado si era judío? Bueno, seguramente a lo mejor el padre lo que pasó es que no quería que se le circuncidase y no se le circuncidó. Entonces estaba en una situación irregular. Entonces cuando Pablo dice, quiso que se fuera con él, lo circuncida. Aquí lo que tendremos que ver es digamos, la flexibilidad de Pablo, porque Pablo con respecto a Tito era hijo de paganos, el padre y la madre eran paganos, por tanto no lo circuncidó. Pero en cambio aquí sí circuncida a Timoteo, porque ya les digo, es de madre judía y de padre pagano y no estaba circuncidado. O sea que es muy posible que, digamos que hubiese tenido dificultades entre los judíos porque lo hubiesen considerado un apóstata. Y esta es la razón por la cual también lo circuncida. Pero como aquí dice que el texto nos dice que Pablo quiso que se fuera con él, y entonces lo circuncida. Claro, quiso que se fuera con él porque ustedes saben que no había seminarios en ese momento. Lo que tenía que Pablo hacer era formar a sacerdotes y formar a obispos para que fueran santos. Y la santidad, y ustedes saben que no es una cosa que se improvise, o sea, la cosa es todo un proceso, tanto para ellos en ese momento como para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo formará muy bien a Timoteo. De hecho, sabemos perfectamente que se convirtió en el colaborador más íntimo de Pablo con el tiempo. Entonces, él lo llevará, lo preparará, y lo mandará también a evangelizar por otras partes. Miren, les voy a leer lo que dice la carta a los filipenses con respecto a Timoteo, para que ustedes lo disfruten bien, para que vean lo que dice. Miren, carta a Timoteo, perdón, la carta a los filipenses, saben ustedes que fue escrita a la gente que Pablo evangelizó en Filipos. Pero todavía no hemos llegado a la evangelización de Filipos. Pero les voy a leer este fragmento con respecto a Timoteo. Dice, capítulo 2, versículo 19. Dice, dice Pablo, espero poder enviaros pronto a Timoteo, para verme también yo animado por vuestras noticias. Pues a nadie tengo que se le iguale en la sincera preocupación por vuestros intereses, ya que todos buscan su propio interés y no el de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Fíjense qué preciosidad. Pues como un hijo junto a su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. O sea que fíjense cómo se consideraba a Timoteo como un hijo junto al padre, de tanta fervorosidad que había, de tanto fervor que sentía. También está la primera carta a los Corintios, en la que también se nombra a Timoteo. Y se lo leo también, es el capítulo 4, versículo 17 de la primera carta. Y dice, refiriéndose siempre a Timoteo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Bueno, el hecho está en que Pablo, volviendo otra vez a los Hechos de los Apóstoles, Pablo lo que quería era, que quería que hubiese conversión y convivencia buena entre la comunidad mixta que se estaba formando. Porque, claro, eran judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y paganos que se convertían al cristianismo. Entonces, él lo que quería era facilitar la relación entre judíos y paganos y les pide a los judíos que acepten bien a los paganos. Por eso, en el capítulo 16 dice, versículo 4 dice,
conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Es decir, iban enseñando la carta apostólica, que era el resumen de lo que les hablé en las charlas anteriores, el resumen del Concilio de Jerusalén. Pero claro, no siempre lo enseñaban. Aquí era necesario, pero les expliqué que en Corinto Pablo no lo enseñará porque se encontrará una comunidad de atenienses, de gente de Corinto. O sea que no había judíos, según comunidades había judíos y en otras no. Aquí concretamente en estos sitios por donde va al principio, pues debe enseñar la carta para que los judíos entiendan que, pues bueno, es que tiene que haber digamos, para la buena armonía, digamos, la buena armonía y favorecer la evangelización y la formación de las personas, ¿no? Entonces, para acabar, dice el texto, el capítulo 5, dice, las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la semana que viene. Esto ha sido el principio y la semana que viene hablaremos de qué pasó en Asia Menor, porque Asia Menor es muy grande, ¿no? Es lo que es la actual Turquía, y cómo ellos llegan a Filipos. Cómo no van hacia otro lugar, sino que llegan hasta Filipos y, bueno, la prisión de Pablo y Silas, porque es que los meten en la cárcel. Lo veremos la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.